Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de sistemas dinámicos y control. En este video vamos a hablar sobre uno de los criterios de estabilidad que son muy famosos y también muy simples, que es el criterio de estabilidad de Root. Y para ello vamos a revisar primero unos antecedentes acerca de la estabilidad. Y pues bueno, comencemos. Entonces aquí estoy mostrando lo que es la forma general de una función de transferencia. Ya sabemos que tenemos un polinomio en la parte superior y otro en el denominador, que viene siendo numerador y denominador. Pero el que nos interesa, al menos para estudiar lo que es la estabilidad, es el del denominador, que lo conocemos como polinomio característico. Este polinomio eventualmente se convierte en una ecuación característica cuando igualamos este polinomio a cero. Y sabemos que la estabilidad de un sistema, esta función de transferencia, está dada por los polos. Tenemos un plano complejo, si los polos se encuentran, la parte real de los polos se encuentra en la parte izquierda, el semiplano izquierdo, el sistema es estable, pero si está en el derecho, el sistema es inestable. Entonces, eso es lo que ya tenemos como antecedente acerca de los sistemas y lo que sabemos de la estabilidad, al menos lo que hemos revisado en este canal, ¿no? Entonces, aquí nos preguntamos que si esa es la única forma de saber si un sistema es estable o inestable y si es necesario realmente conocer los polos tal cual, el valor de los polos para saber la estabilidad. Y pues bueno, la realidad es que no. Hay otro método que es el que vamos a estudiar aquí, que es la estabilidad por el criterio de Root. Y bien, ¿qué nos dice este criterio? Pues nos permite determinar la cantidad de polos que se encuentran en el semiplano derecho. También nos permite determinar eventualmente la estabilidad absoluta mediante los puros coeficientes del polinomio característico de la función de transferencia, sin necesariamente calcular el valor de los polos. Hay varios casos dependiendo de cómo sea la estructura de ese polinomio característico, pero revisemos el caso 1, que es el que veremos únicamente en este video, en donde tenemos este polinomio que ya había mostrado, es de forma general, pero hay una pequeña restricción para este caso, y es que el coeficiente a n, el que está digamos solo o que está por s a la 0, tiene que ser diferente de 0, ¿sale? Esa es la restricción que nos pide, al menos en este caso. Entonces, Root nos dice que hagamos un acomodo de los coeficientes de la siguiente manera, lo voy a explicar. Y bien, tenemos una columna en donde tenemos las s elevada al grado que tenga. En este caso, pues tiene que ser el grado máximo de la ecuación característica, o el polinomio característico. Y eventualmente, todos estos coeficientes que están relacionados con a los vamos a extraer de ese polinomio y colocarlos aquí. ¿Cuál es el orden o cómo se colocan? Pues si se fijan, es como bajar y luego dar en diagonal en el orden que van apareciendo. Por ejemplo, primero ponemos A0, bajamos a 1, luego tenemos A2, bajamos a 3, en diagonal A4, bajamos a 5 y así eventualmente los llevaremos. Entonces todos estos coeficientes se van a colocar dentro de las primeras dos filas de esta matriz de coeficientes, llamémosla. Y eventualmente los coeficientes B, C y los que se deriven van a ser calculados a partir de estos coeficientes A, con una regla que nos menciona también este criterio para irlos calculando. Pero ¿qué es lo que nos interesa de aquí o cómo conocemos la estabilidad? Pues básicamente a partir de esta columna principal, llamémosle, de coeficientes. A partir de aquí deducimos si el sistema es estable o inestable o cuántos polos se encuentran en el semiplano derecho del plano complejo. Y bien, pues entonces aquí voy a hablar sobre esta columna precisamente. Y pues si nos va a decir, si no existen cambios de signo en este coeficiente y en todos ellos, entonces eso nos va a decir que el sistema es estable. Si hay cambios de signo, el sistema va a ser inestable, y dependiendo del número de cambios de signos, pues ese número de cambios de signo va a ser igual al número de polos que se encuentran en el semiplano derecho. Eso es lo que podemos extraer, y de esa manera, de esta columnita que tenemos en esta parte de aquí. En realidad esta es la única que nos interesa para poder determinar la estabilidad, pero eventualmente para calcularla necesitamos calcular también los coeficientes que están en la parte derecha de esta matriz de coeficientes. Entonces vamos a ver cómo es que se hace ese llenado de esta matriz de coeficientes. Y pues bueno, primero, como comentaba, hay que colocar los coeficientes que tenemos aquí, que ya están en este orden como comenté, hacia abajo, y luego en diagonal hacia abajo, y así hasta completar todos, ¿no? En este caso, pues como no definimos tal cual un orden concreto, pues lo ponemos de esta manera, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora es determinar esos coeficientes que no están dentro del polinomio característico. En este caso B1, ¿no? Empecemos con ese.
¿Cómo lo obtendríamos? Pues tomaríamos algo que yo le llamo aquí la columna superior principal, aquí, superior a ese coeficiente que queremos obtener, y la columna superior derecha a ese coeficiente también que queremos calcular. Y lo que vamos a hacer para calcularlo es multiplicar de esta manera. Es la diagonal hacia arriba, o sea, A1, A2, que viene siendo esta parte de aquí, menos la diagonal hacia abajo, que pongo A0 y A3, sobre el coeficiente de la columna superior principal, que en este caso viene siendo A1. Es el que está arriba de B1, pero que pertenece a la columna principal. Entonces, ¿cómo armamos B1? Pues en función, si se fijan, queda en función de los coeficientes A que se extraen del polinomio característico. Entonces, con esta metodología calculamos todos, pero vamos a ver unos más para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, ahora que ya tenemos B1, pues podemos empezar a calcular B2. ¿Y cómo lo obtendríamos? Nuevamente, tomo la columna principal superior, los primeros dos elementos, y la columna superior que se encuentra a la derecha de este coeficiente que nos interesa, que si se fijan sería esta de acá. Y hacemos esa multiplicación que comentaba, diagonal hacia arriba menos diagonal hacia abajo sobre el coeficiente de la columna superior principal, que en este caso vendría siendo, como comento, A1 por A4 menos A0 por A5, de acuerdo a esta regla que establecimos aquí, sobre este coeficiente A1. En realidad todos los B siempre van a estar divididos sobre A1 porque es el coeficiente que se encuentra en la columna superior principal, arriba de esta, digamos, fila. Entonces, aquí hay una nota importante, y es que todos los coeficientes que no aparezcan en el polinomio característico implican que tienen un valor de 0. Entonces ahorita vamos a ver un poco más a qué se refiere esto. Y bien, pues vamos a seguir. Entonces ya tenemos o ya conocemos B1 y B2, pues ahora nos interesa conocer C1, ¿no? Entonces nuevamente tomamos la columna superior principal que está en este y la que está a la derecha. Y hacemos la multiplicación cruzada. La diagonal hacia arriba menos la diagonal hacia abajo sobre este coeficiente B1. Entonces C1 nos quedaría de esta manera. Diagonal hacia arriba menos diagonal hacia abajo sobre este coeficiente. Ahora, en la misma metodología la aplicaríamos para C2. Tomamos la columna superior principal y la columna superior que está a la derecha de ese coeficiente. Y la misma regla, diagonal hacia arriba menos diagonal hacia abajo sobre este coeficiente de la columna superior principal. Y así obtendríamos C2. Entonces la metodología es exactamente la misma. Se sigue para todos y así podemos ir corriendo hasta completar el número de filas que se requieren en esta matriz. Y bueno, como comenté, para asegurar estabilidad se debe de cumplir que el signo de los coeficientes A0, A1 hasta G1, dada esta forma general, tengan el mismo signo. Si tienen el mismo signo, entonces aseguramos la estabilidad de ese sistema. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo en donde ya consideramos un polinomio tal cual que podríamos obtener de una función de transferencia, que en este caso es este de acá. Si lo comparamos con una forma general pero finita, tendríamos esta estructura que vemos aquí, y pues el acomodo ya sabemos que es A0, A1 y seguimos en diagonal, A2, A3, seguimos en diagonal, eventualmente así. Cuando ya nos acabamos los coeficientes que se pueden extraer de aquí, lo demás asumimos que son ceros los que están en esta parte de acá. Y bueno, si nosotros hacemos esto aquí, pues tendríamos, al sustituir los coeficientes, este vendría siendo A0, A1 sería 5, A2 sería 10 y A3 sería 3. Entonces colocamos de esta manera A0, A1, A2, A3, que sería 2, 5, 10, 3. Y así nos quedaría al menos los coeficientes extraídos de este polinomio característico. Ahora, obtenemos B1 como comentábamos. Igual podrían usar fórmulas si es que se los permiten en algún ejercicio, pero si no, pues aplican la reglita que vimos ahorita, que es, tenemos este coeficiente que queremos obtener, tomamos la columna superior principal y la que está a la derecha del coeficiente y multiplicamos diagonal hacia arriba menos diagonal hacia abajo sobre este coeficiente que está aquí. Entonces tendríamos A1 por A2 menos A0 por A3, que si sustituimos sería 5 por 10, menos 2 por 3 sobre 5. Y esto, si ustedes lo calculan, van a ver que da un valor de 8.8. Entonces colocamos el valor de 8.8 en esta parte de aquí, que es el coeficiente B1. Para B2 lo mismo que les comentaba, pero como acá ya asumimos que hay coeficientes ceros, pues sería multiplicar en diagonal A3 por A0 menos A3 por 0 menos A2 por 0, pues eso nos daría básicamente un 0 en el numerador. Dividido sobre 5, pues nos daría 0. Entonces colocamos el 0 o simplemente no lo podemos colocar, pero que estemos conscientes que ahí hay un 0, ¿no?
Entonces ahora el coeficiente C1 lo tendríamos como, siguiendo la metodología, sería B1 por A3 menos A1 por A2 entre B1. Eso nos da un 8.8 por 3 menos 5 por 0, pues nos daría básicamente 8.8 por 3 sobre 8.8, pues nos quedaríamos con el 3. Y entonces ese 3 se coloca aquí. Si se fijan, algo que creo que no mencioné es que este se empieza desde el orden mayor del polinomio y lo llevamos hasta el orden 0, ¿no? Es el número de columnas que vamos a requerir. Y bueno, aquí ya completaríamos la tabla, no necesitamos nada más. Recuerden que lo que nos interesa es esta columna principal. A partir de aquí vamos a determinar si es estable o inestable el sistema que estamos estudiando, ¿no? Entonces nosotros podríamos deducir de aquí que como no hay cambios de signo, vemos que todos tienen signo positivo, pues el sistema es estable y eso implica que todas las raíces de este polinomio tienen parte real que es negativa. Entonces lo podemos comprobar si nosotros sacamos las raíces, pueden hacerlo con un solver. Vemos que uno de los polos está en un valor negativo, que es menos 0.36 y unas décimas más. Y luego tenemos polos complejos conjugados, pero tienen parte real negativa. Entonces efectivamente podemos deducir que a partir de aquí el sistema es estable y pues lo corroboramos con esto. Ahora, si queremos irnos un poco más allá, pues podríamos asumir que polinomio pertenece a esta función de transferencia. Realmente no importa lo que hay arriba porque la estabilidad únicamente se da a partir de del denominador, las raíces del denominador. Y lo que hacemos es aplicarle una señal de un escalón para ver la respuesta. Y pues como podemos ver, pues la respuesta empieza a crecer, pero eventualmente se va atenuando hasta llegar a un valor en estado estacionario. Y pues bueno, aquí ya lo comprobamos como quien dice de dos maneras. Primero, obteniendo los polos tal cual con las raíces y la otra haciendo una pequeña simulación cuando excitamos al sistema con una señal de escalón. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte para explicar este ejemplo. Hay otros casos, probablemente los aborde después, en donde por ejemplo este coeficiente ya podría ser 0, podría no estar aquí. Y bueno, se aplica diferente, ¿no? Pero hasta aquí yo dejo este video. Yo espero que les sirva y yo creo que al menos los ejercicios relacionados a este caso se pueden resolver fácilmente ya con lo que expliqué aquí. Y pues los invito a suscribirse a mi canal, pues voy a seguir subiendo este tipo de contenido y pues nos vemos en la próxima. Gracias.